Desde la fuente. Estudios Claravista. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos transmitiendo desde La Fuente, un programa desde la cultura y para la cultura en los estudios Cine Claravista. En esta ocasión estamos recibiendo a César Cortés Vega, que es escritor, poeta, novelista, ensayista, gestor, promotor, artista visual, diseñador, activista. Es, pues como en estos tiempos, un multitareas en términos de arte y cultura. Antes de comenzar, César, y darte la bienvenida, vamos a darle de beber al sapo, que tenemos esta tradición aquí en Desde la Fuente. Se dice que cuando un ecosistema está saludable, está en buenas condiciones, está lleno de sapos. Si hay sapos, entonces hay salud. Y por eso mismo le damos de beber al sapo. En otros lugares le dan de comer al conejito, pero nosotros le damos de beber ampliamente al sapo. Y con esto iniciamos nuestro programa. Sean bienvenidas y bienvenidos. Desde la fuente. César, vamos a platicar también de ti, vamos a hablar de tu trayectoria, ¿no? Porque bueno, ya las canas pintan y sabemos que son muchos años en el trajín, pero queremos hablar, al menos en mi caso, habrá oportunidad también para que platiques con Saudi Batalla, que en mi caso a mí me interesa el ámbito de lo político, ¿no? Este adjetivo o que genera tanto resquemor, tanta reticencia, cierta aversión en muchas personas, como si fuera algo lejano, o como si fuera algo para especialistas, o como si fuera algo sucio. Y en mi opinión, pues es como hay cierta ignorancia al no comprender que estamos hablando de defensa de derechos. Entonces, tú eres miembro también de la Asamblea de Artes de la Ciudad de México, y ahora del nuevo Consejo de Fomento Cultural, que quedó conformado y que se va a instalar pronto. Entonces yo primero te querría preguntar cómo le hacemos llegar a través de la comunicación o una nueva comunicación a los agentes culturales importancia de la dimensión política de asumir la defensa de sus derechos sin temor o desde otra perspectiva. Sí, claro. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí y bueno, pues platiquemos sobre eso, claro. Creo que cualquier actividad humana pues es política de principio, ¿no? Es decir, la idea de que hay posibilidad de separarnos de la política tiene que ver más bien con una manera de asumir la política partidista o la política representativa en un estado o en una lógica de gobierno, y entonces mucha gente quiere mantenerse al margen. Pero es imposible en realidad, porque hablar de derechos culturales, hablar de comida, hablar de trabajo, pues implica necesariamente su dimensión política, ¿no? Ahora, en el arte y en general en la cultura es complejo porque hay muchas concepciones de cultura, ¿no? Están las concepciones más, digamos, rodeadas de su propio ámbito, en el sentido de su propia autonomía. A mí es un tema que me encanta, es decir, se concibe que la cultura es autónoma de otros sistemas, digamos, productivos que están por ahí también rondando y que tiene su propia administración productiva al interior. Pero evidentemente al interior ya hay relaciones de tensión política entre los miembros de alguien que sostiene que, poniendo un ejemplo, pinta de algo realista y alguien que pinta algo abstracto o medio figurativo, medio abstracto, ¿no? Y entonces ahí ya se dan las primeras relaciones de complejidad, pero en realidad toda manifestación está inscrita en un espacio social que implica también su negociación, la negociación de ideología. Mi manera de asumirlo es muy gramsciana en el sentido de hegemonías culturales, ¿no? Es decir, todos en realidad generamos cultura y la cultura que se genera de manera individual o por pequeños grupos pelean la representación de sus
formas de entender lo cultural o lo artístico, ¿no? Es decir, sus representaciones, la pintura abstracta, por ejemplo, ¿no? Entonces los abstraccionistas van a ir a intentar ocupar el espacio. Y entonces creo que ese es el primer estadio, digamos, para alejarse o acercarse a las negociaciones entre unos y otros. Pero en realidad el ámbito social implica también la adaptación de esas maneras de pensar lo público, en el sentido de para qué está hecha cada una de esas producciones, para el consumo de quiénes y para qué funciones cumplen. Y entonces por eso voy a lo gramsciano, en el sentido de son peleas de hegemonía de los símbolos de una cultura. Es decir, una cultura no tiene un símbolo unívoco y unidimensional, sino que tiene muchos símbolos que están en batalla. Cuando hablamos de un país, cuando hablamos de una cultura, en estos términos nacionalistas incluso, no estamos hablando de la cultura mexicana, estamos hablando de distintas manifestaciones de lo cultural en un país que también es un significado específico llamado México, ¿no? Y luego, pues, el problema acerca de si uno de los espacios culturales está más apoyado por, digamos, determinada hegemonía política, entonces, ¿qué pasa con el otro espacio? ¿Quiénes merecen el financiamiento y la posibilidad de subsistir mediante su producción en el espacio nacional, en estos términos que lo estoy poniendo? ¿Quiénes merecen? Las peleas se dan ahí. Desde la fuente. Entonces, en buena medida, yo creo que una de las cosas importantes es unirnos y dirimir estos proyectos culturales en esta dimensión político-nacional. Creo que ese es el primer espacio a debatir y de deliberación política importante, que aunque sea el que pinta acuarelas de marinas o de paisajes, pueda acercarse también a esta dimensión, que me parece muy importante, es decir, muy importante que lo coloque en ese registro. Hay muchas preguntas, ¿no? Todo lo que acabas de decir, diría, ¿cómo bajamos un poco más a nivel de cancha para aquellas personas que se dedican al arte y a la cultura y que no tienen una formación política, intelectual, en los términos en los que lo estás planteando, sino, vamos a decirlo así, en unos términos más llanos, más simples, en donde cuando se trata de defender derechos y tratar de establecer un diálogo con agentes, o sea, pares, pero también con autoridades, con quienes están del otro lado del escritorio, en teoría, aplicando o ejerciendo la política pública, cómo ofrecer opciones sin entrar en una batalla, sino alternativas concretas y propuestas concretas para mejorar la vida de quienes hacen y producen el arte y la cultura, ¿no? Perdón que yo esté de algún modo elaborando, no es la idea, sino que tú lo hagas, pero nos preocupa mucho la falta también como de... ¿Se puede hacer política cultural sin tener cultura política? Muy bueno, sí. Yo creo que sí, claro, por supuesto, ¿no? Me acordé ahora de un festival al que me invitaron hace un par de años exactamente. Era un festival de poesía en Milpalta. Era una pequeña población, no recuerdo el nombre de la población porque pues Milpalta está dividido en distintas poblaciones, entonces es una delegación de la ciudad que en realidad es muy campirana. Bueno, entonces parte el evento eran unos globeros de papel ¿cómo se llama? Papel de China, que de hecho tenían el récord Guinness del globo de papel de China más grande que se había hecho en el mundo, creo. Bueno, entonces hubo una sesión con los globeros para explicar cómo hacían y por qué ese pueblo finalmente se había convertido en un pueblo especializado en globos de Cantoya. Y entonces yo, cuando yo los escuchaba, decía, no entiendo muy bien de lo que están hablando. O sea, como que estaban ahí como divagando acerca de cómo se hacía, cómo se pegaba el papel, Y poco a poco, en un diálogo muy, muy horizontal, muy amable y muy abierto para los que estábamos escuchándoles, porque yo al principio estaba un poco anodado porque decía, no entiendo muy bien de qué va esto, ¿no? ¿Por qué están explicando esto? Poco a poco empezaron a explicarnos más bien por qué ellos habían tomado la decisión de convertirse en un pueblo de ese tipo, o sea, especializado en globos de Cantoya. Y la dimensión era absolutamente política.
resulta que son espacios que están invadidos cada vez más por gente que no son originarias de las poblaciones, de los pueblos. Y entonces ellos, en la categoría de pueblo original, que implica frente al Estado cierto tipo de beneficios, la estaban perdiendo, porque cuando se hacía el censo de la gente que empezaba a vivir en esos lugares, pues ya no eran originales. Entonces a ellos se les ocurrió, como parte muy lúdica y divertida, y parte de la fiesta también, se les había ocurrido colocarse a sí mismos el mote de pueblo que está especializado en... El caso es que entendí que era una estrategia que no estaba dada desde el punto de vista teórico o de la dimensión política de vamos a hacer esto para... sino que se había realizado de manera muy natural y que la población de manera asamblearia había aprobado esto porque lo veían como una necesidad de defensa de sus propios derechos culturales. Y yo creo que tiene que ver con el acto, con la posibilidad de sí acercarnos a las discusiones y no imaginar que solo de manera dialogal o incluso asamblearia, o intentar otro tipo de asambleas en las que los discursos vayan teniendo otras formas de intercambio, me parece importante. Es decir, que todas y todos podamos participar de varias maneras y que quien no se siente en esas cercanías, bueno, yo ya estoy imaginando un espacio utópico en donde los artistas hablan y deliberan, pero me parece que es súper importante. Donde Platón no los expulse. En donde no, exactamente, que no sean expulsados, porque además han sido expulsados gracias a que tienen el espacio de negociación con el significado, desde mi punto de vista. O sea, a mí me encanta el tema por eso, porque los artistas no solo son artistas en la medida en la que estetizan el mundo, colocan objetos importantes para la cultura, bla, 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 de la tradición y tal, sino porque ponen en cuestión el significado. En realidad esa es la noción platónica para haberlos expulsado. Es decir, una mesa es una mesa, dice él, pero si el artista va a decir una mesa, además es un espacio de algo, es un animal, no es un espacio de poder o tal. Es entonces, un peligro para México. Exactamente, es un peligro para el Estado, para la concepción regulada y estatizada del Estado, ¿no? Preguntas más concretas de mi lado, porque son pocos los minutos. Si pensáramos en superpoderes, ¿cuál es tu superpoder, tu aportación para la Asamblea de Artes? ¿Cuál es tu aportación? ¿Cómo ves tu aportación ahí? Pienso que tiene que ver con lo que acabo de decir, en el sentido de, pienso que el arte tiene que concebirse como subjetividad, y que lo que yo quiero decir en la Asamblea es la subjetividad es de todos. Entonces los artistas de algún modo tenemos un espacio que yo llamo, que bueno, muchos teóricos llaman de autonomía, pero no es la autonomía absoluta, sino es una autonomía relativa. Es decir, hemos generado espacios de producción que precariamente y de una u otra manera han podido sostenerse para que nosotros creemos arte. Pero ahí está el obrero que trabaja en una planta de montaje, que también tiene su subjetividad, que también tiene la posibilidad y la oportunidad de generar sueños, yo lo llamo mucho el territorio del sueño, pero que no tienen dónde aplicarlos. Y muchas veces todo el mercado, digamos, comunicacional, pero la comunicación entendida como espectáculo, todo el mercado espectacular está creado alrededor de la posibilidad de que toda esa gente que no tiene dónde aplicar su subjetividad la apliquen en la espectaduría, es decir, en la lógica de ser espectadores de aquello que se hace en otros lados. Su subjetividad sí la utilizan. El ejemplo de la telenovela es muy, muy interesante, porque la telenovela coloca a las amas de casa frente a un drama, un melodrama terrible, mal contado a veces, pero que funciona muy bien para esos efectos. Pero ¿qué hace una ama de casa con su resto de vida, ¿no? Pienso en Madame Bovary de Flaubert, y es eso, ¿no? Es decir, Madame Bovary, que lee sus novelas, novelas románticas, finalmente se enfrenta a la vida desde su propia subjetividad y entonces hace su propia telenovela que resulta ser un drama absoluto, ¿no? Porque se enamora. Porque se enamora, pero se enamora de su ideal, se enamora de su verdadero escape de vida. Y ese es, yo creo que lo que yo tendría que decir, más allá de las cosas que son muy necesarias, de los argumentos que son muy necesarios acerca de la práctica cultural y del apoyo a la cultura, es colocar el registro no en una popularización
de base, simplista diría yo, pero no una popularización general y genérica, sino colocarla al servicio de algún modo, al menos en la posibilidad de que la observen, de todo aquel que no tiene oportunidad, ya no de hacer arte, sino de aplicar todo ese resto de vida que no puede ser reinvertido en el capitalismo, esa especie de potencia creadora en el sacrificio del arte, es decir, la posibilidad de sacrificar de algún modo su propia existencia en esos momentos sublimes de vida, que es lo que da el arte a cualquier creador. Muy bien, César. Vamos a ir cerrando porque no te digo que tenemos pocos minutos, pero me gustaría preguntarte qué esperas o cuál es el potencial que ves en la Asamblea de Artes frente a otros esfuerzos organizativos. En la coyuntura pareciera haber algo diferente, como que ahora esta organización o este reunirse para hacer cosas pudiera tener un mejor destino. ¿Qué esperas de ADA y qué esperas del Consejo de Fomento? Brevemente. Creo que es la deliberación, la posibilidad de deliberar y de oponer distintos puntos de vista. Espero la dialéctica de algún modo, es decir, la posibilidad de que haya combates, discusiones al interior, que se resuelvan y que las propuestas sean cada vez más específicas y más concretas y más legibles para poder generar un frente diverso, porque también espero diversidad, no espero los mismos camaradas de siempre, porque siempre esto se hace de cuadrillas también, de gente que está muy cercana a ti, y luego pasa también esto con las disciplinas, los escritores con los escritores, los artistas visuales con los escritores y así, ¿no? Los bailarines con ellos mismos, ¿no? Entonces, espero un espacio diverso de deliberación y de cada vez más finura en las propuestas y en una política y aún en una agenda que de algún modo debe de poder ser visible para el Estado, para la administración del poder. Y todo esto, llevarlo de alguna manera consensuado hacia ese consejo en la Ciudad de México. Sí, eso es lo que yo anhelaría en todo caso. Espero que este consejo dé frutos en ese sentido y pueda ser un espacio de deliberación y de propuestas también, para que de algún modo se pueda contemplar comprometidamente con las políticas culturales que se están gestando en la Ciudad de México. Muy bien, César, pues muchas gracias. Continuamos Desde la Fuente. Agradecemos, por supuesto, a Estudio Cine Claravista, a Gabo Jacopello, a René, a Rodrigo Fuentes. René siempre se me olvida su apellido, pero bueno, René. Gabo Jacopello, René y Rodrigo Fuentes, Audio y Batalla, Néstor Quiñones en la producción y la dirección. Y bueno, continuamos en un momento. Muchas gracias. Desde la Fuente.